definición de hernia es la protrusión o salida de un contenido a través de un orificio anatómicamente preestablecido. O sea, en las hernias no hay cirugías previas, ¿ya? La hernia es natural. La persona nace con su hernia o la va adquiriendo durante el proceso de crecimiento. En cambio, las eventraciones, las mal llamadas hernias incisionales que le llaman, ya antiguamente, todavía se acostumbra un poco, pero ya no como antes, ahora se llama eventraciones, es la salida o protrusión de un contenido, ya de un contenido a través de un orificio, ya quirúrgica o traumáticamente preestablecido. Bueno. Ya, entonces, traumática o quirúrgicamente preestablecido. Entonces, esa es la definición de eventración. Ahora vamos a hablar de lo que es la hernia, ¿ya? Entonces, como se puede desarrollarse al momento del nacimiento, posterior a la vida, la obesidad es una causa que hace que se debilite esta estructura y puedan producirse las hernias, ¿ya? Una debilidad muscular, ¿ya? Y como digo, algunas enfermedades debilitantes también producen debilitación de los tejidos y producen la formación de hernias. Esto quirúrgico no corresponde a una definición de una hernia, ¿okay? Entonces aquí tenemos la pared, tenemos toda la pared abdominal y la región inguinal, que es importante del tema de las hernias inguinales, y la parte umbilical. Entonces es muy importante conocer cuál es por qué está compuesta una hernia. Está formada por el anillo herniario, el saco herniario, que es el que entra a través del anillo y está contenido, o las bolsitas, si quieren decirle, ¿ya? Y el contenido que tiene esa bolsita, el contenido herniario. Entonces, anillo, saco y contenido son los componentes de una hernia, ¿ya? ¿Qué puede contener la hernia? Epíplomo, intestino delgado, genitales femeninos, ya, como los ovarios, testículos, estómago, muy excepcionalmente, no, son muy bajas, vejiga, colon. ¿Cómo clasificamos a las hernias? De acuerdo a la presentación de la hernia, puede ser una hernia que sea irreductible o encarcelada, y hernia reductible. Eso de acuerdo a la capacidad, si podemos devolver el contenido al interior o no podemos devolver. Muchas hernias nosotros la agarramos y la reducimos, ¿ya? Y lo dejamos ahí. Otras hernias uno trata de reducir y no reduce el contenido, ¿ya? Irreductible o encarcelada. ¿Qué significa encarcelada? De que el contenido está atrapado ahí en la hernia, pero no está produciendo ningún fenómeno ni de obstrucción ni de isquemia, ¿ya? Así que solamente está atrapado ahí. Muchas veces no produce ni molestias. El paciente tiene ahí su hernia, no le produce molestias, ¿ya? En cambio, la hernia es reductible cuando ese contenido lo reducimos a la cavidad. Y a su vez esta se subdivide en coercibles e incoercibles. Coercibles cuando reducimos el contenido y ese contenido se mantiene durante un tiempo reducido. Posteriormente, poco a poco va saliendo y se... En cambio, las incoercibles, uno reduce el contenido, al momento en que la suelta, vuelve a protruir la hernia. Reduce nuevamente, suelta y vuelve a protruir. O sea, no se quedan ya en su sitio, ¿ya? Sigamos. Entonces, ahí tengo una típica hernia umbilical en pelota de ping-pong, se llama, ¿ya? Entonces, y la hernia también está la hernia, de acuerdo a puede ser estar estrangulada o atascada también, ¿ya? Atascada es cuando está incoercible, o sea, no se puede reducir, pero está produciendo fenómenos de obstrucción. Generalmente son cuadros agudos. La hernia estrangulada y la hernia atascada son cuadros agudos, ¿ya? Donde la hernia, el paciente dice, sí, doctor, yo durante mucho tiempo esta mi hernia se me salía, pero ahorita se ha apretado aquí, me duele y se me ha hinchado la barriga, no estoy eliminando ni heces ni gases. Hay que pensar que está produciendo una obstrucción intestinal, ¿ya?
Y cuando se considera estrangulada, cuando aparte de producir un fenómeno obstructivo, está produciendo un fenómeno isquémico, ¿ya? Porque la vascularización de ese contenido está siendo afectada por un anillo estrecho generalmente, ¿ya? Y está produciendo ya isquemia, ¿ya? Muchas veces se entra a operar a esos pacientes y encontramos asas intestinales necrosadas ya en esa hernia, ya porque ha habido un compromiso, un estrangulamiento de la parte vascular. ¿Okay? De acuerdo a la frecuencia tenemos las hernias inguinales, son las hernias más frecuentes que se presentan en nuestro medio. Ya después tenemos las eventraciones, en un 10% se presentan, las hernias femorales o colurales llamadas también en un 6%, umbilicales en un 3%, y algunas otras hernias que las nombramos, que vamos a nombrarlas rápidamente. Aquí ven, esta es una necrosis intestinal producida por un estrangulamiento de una hernia, ¿no? Aquí tenemos el colon que está dentro, se ha abierto el saco herniario y ahí el contenido del colon, el ciego con el apéndice, ¿no? ¿La proceso isquémico se puede saber antes de la cirugía o se sabe cuál es? Se lo sospecha por el intenso dolor que presenta el paciente, por la hora de evolución que puede presentar. Muchas veces el paciente viene con signos ya de sepsis, ya de shock. Entonces el paciente está frío, sudoroso, hipotenso, ¿no? Cuadro que tiene varias horas de evolución, muy dolorido, intocable la zona. Hay que pensar ya que hay un compromiso ya, y puede haber un compromiso con una necrosis en la zona, ¿ya? Y vemos otro tipo de hernias, ¿ya? Hernias internas, las llamadas hernias internas, que algunos cirujanos no aceptan el término de hernias internas, ¿no? Hernias de la pared posterior, hernias del piso pélvico, ya que son muy menos comunes, se presentan con menos frecuencia. Hablamos de la hernia epigástrica, ¿ya? Y es aquella que se hace procedencia a través de la línea alba. La línea alba sabemos que es la línea que se produce ya por la fusión de tanto la vaina anterior con la posterior del recto a nivel de la línea media, se fusionan y forman una línea que se llama la línea alba. Ya, entonces, cuando hay una debilidad de esta línea alba, se producen estas hernias epigástricas, ¿ya? Entonces, se extiende del apéndice sifoide del esternón hasta la sínfisis del pubis, ¿ya? Y existen dos tipos de teorías con relación a la formación de esta hernia. La hernia se desarrolla a través del orificio de salida de pequeños vasos. Esta línea alba es atravesada por pequeños vasitos, ¿ya? Que producen zonas de debilidad, zonas puntiformes muy pequeñas, que con el esfuerzo, con la obesidad, con el tiempo, estos orificios se vuelven más débiles y por la presión que ejerce la parte interna, pues pueden ir agrandándose y dando lugar a la formación de la hernia eficaz, ¿ya? O si no, a través de una zona de debilidad congénita que hay en la línea alba, muchas veces se producen las diástasis de los rectos, se llama, que cuando se ensancha la línea alba, porque no se separan los rectos, se produce un ensanchamiento de la línea alba, y esto hace que la línea alba se vuelva más débil. Entonces también puede dar lugar a la aparición de estas hernias efigaces, ¿ya? Corresponde al 3 a 3.5 al 5% de las hernias, y es 3 veces más común en el hombre que en las mujeres, más frecuente entre los 20 y 50 años de edad. ¿Qué síntomas pueden producir? La mayoría son asintomáticas, ¿ya? Pero si van a producir un síntoma puede presentar una molestia. El paciente refiere, tengo una bolita y que me duele y me la aprieto, así doctor, me la toco y me duele esa bolita, ¿ya? Luego que puede variar desde una bolita hasta una masa tumoral bastante grande, ¿no? El paciente dice, mira esa bola que tengo acá, ¿no? Entonces, desde una pequeña bolita del paciente, así que dice, tiene una bolita, y ¿qué será, no? La toco y me duele, y a veces desaparece, son hernias epigástricas. Entonces, de una pequeña molestia, dolor, ya hasta dolores, cuando a veces el epíflon, normalmente su contenido es epíflon, ya, o grasa preperitoneal, y se aprieta, entonces puede producir ciertos dolores que pueden radiar hacia las palmas. En caso, en algún momento que puede ingresar un asa intestinal en una de esas hernias epigástricas, que es muy raro, casi no es frecuente. Las hernias epigástricas generalmente son de grasa, no tienen intestino. En alguna ocasión he operado algunos y me he encontrado con un intestino ahí,
puede producir dolor abdominal, náusea y vómito. Entonces, el hallazgo, como le dije, masa subcutánea en la línea media por arriba del ombligo. ¿Okay? Ahí tenemos la hernia epigastria que sigue en la línea media, ya, con una pequeña tumoración. Si ven esto de aquí, ¿qué es eso? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso de aquí? Bueno, ¿qué? Es una ventración. Y aquí hay una incisión. ¿Ven? Una incisión y abajo está. Esa es una eventuación. Probablemente una cirugía de apéndice. Antes esa era la incisión que se hacía para apéndice. Paramediana, lateral derecha. ¿Ya? Paramediana. Actualmente ya no existe ese tipo de cirugía de incisiones ya, para apéndice. O se hace transversal o se hace oblicuo la mandíbula. Las paramedianas prácticamente ya no existen. Ya. Para ningún, ni para apéndice ni para mesita. Por ese hecho, que era muy eventrógena. Entonces, las hernias epigastria son con gran frecuencia en grasa preperitoneal, pueden cancelarse, estrangularse en caso de que en algún momento pueda tener el contenido intestinal. ¿Ya? Las hernias mayores contienen epíclomo y pueden tener asas de intestino delgado o un colon transverso, pero conmigo es muy infrecuente. Generalmente puede tener epíclomo o grasa preperitoneal. Entonces, un tratamiento es de acuerdo a lo que el paciente, si le molesta mucho al paciente, pues hay que operarse, hacer una incisión encima, una incisión vertical encima de la hernia, se libera la aponeurosis que está dañada, se llega al saquito al cuello, se reduce el contenido herniario y se sutura el defecto. ¿Ya? Nunca pongo mallas en estas hernias, cuando son muy pequeñas. A veces el espacio es muy pequeñito para poner una malla, la malla da más problemas. Normalmente, si hay buenos bordes aponeuróticos, pues se hacen unos buenos puntos de sutura. Si no hay espacio acá, pues acá hay otro. Unos buenos, siempre en cirugía de hernias, de cualquier hernia, se utiliza suturas no absorbibles. No se olviden de no absorber. Nunca se utiliza para preparar hernias suturas absorbibles. ¿Ya? Por ejemplo, Vicryl. El Vicryl es una sutura que es absorbible. No se preparan las hernias con Vicryl. ¿Ya? Un ejemplo. Ok, entonces ese es el tratamiento que se hace en la hernia. Hay algunas hernias diversas también, como dice la hernia de Litre, ya hernia a través de la zona débil del aparato abdominal anterior y su contenido, y generalmente utiliza, le explicaba que solamente abarca un borde del asa intestinal. Las hernias de Litre, digamos, está ahí el anillo herniario, ingresa al asa intestinal solamente el borde, uno de los bordes, el borde antimesentérico del asa, ¿ya? Ingresa por el anillo, no entra, digamos, no entra toda el asa así, aquí está el anillo, no entra toda el asa, solamente se hernia uno de sus bordes, ¿ya? Esa es la hernia de Litre, ¿ya? Es una hernia por pellizcamiento, como dice, ¿ya? Porque pellizca una parte del intestino, ¿ya? Las hernias femorales o crurales, ¿ya? Las hernias femorales se distinguen de las hernias inguinales, ya sea directa o indirecta, que es la clasificación de las hernias inguinales, porque se encuentran por debajo del ligamento inguinal. Y la otra, pasando clases. ¿Quieres que la receta? ¿Ah? ¿Quieres saber?
Entonces, sí. Me llamamos. Bueno, perdón. Entonces, las hernias indirectas se encuentran, se diferencian porque se encuentran por debajo del ligamento inguinal. Ligamento inguinal, ligamento paupar, arco de falopio, arco femoral, arcada inguinal, todas esas cosas se llaman. ¿Ya? Entonces tenemos, esta es la silueta, ¿ya? Y aquí tenemos una línea, ¿no? Cuando doblamos la pierna, tenemos una línea que, ¿no? Sí. Esa línea, ¿te acuerdas cómo le dije que se llamaba? Línea de... ¿Ah? No. ¿Se acuerdan? No. Línea de... Línea de Malgaigne. Esta línea del pliegue del corte se llama línea de Malgaigne. Todas las bolitas que se encuentren por aquí por arriba de la línea de Malgaigne se consideran hernias inguinales. Y lo que está por debajo de la línea de Malgaigne son hernias crurales. ¿Ya? Pues es importante conocer, y eso por eso se distingue. Esa línea generalmente coincide con el arcada inguinal, el ligamento inguinal. Entonces, por debajo del ligamento inguinal, tenemos un paciente que tiene una bolita que está por debajo de la línea Malgaigne, hay que pensar que es una hernia crurales. Bueno, así que no tiene que diferenciar con otra cosa que podría ser también, aparte de hernia, ¿no? Pero las crurales salen por ahí por debajo. ¿Ya? La vía de acceso para reconstruir las hernias femorales, normalmente yo lo hago por vía inguinal, ¿ya? Y las transformo de hernias crurales en hernias inguinales. ¿En qué consiste? O atraviesen el anillo crural, el santo se lo tirotea y se lo saca del anillo crural y se transforman en inguinal. ¿Ya? Y se la trata como una hernia inguinal, se hace el mismo tratamiento de una hernia inguinal. ¿Ya? Solamente que en vez de ser payaso por el anillo crural. La hernia de Spiegel, pues como saben, tenemos la línea semilunar de Spiegel a ambos lados del abdomen, que es también la fusión de vainas aponeuróticas antes de abrirse para rodear los rectos anteriores del abdomen, a nivel del espacio semilunar de Spiegel. Son aponeuroses donde pueden aparecer las hernias de Spiegel a ese nivel. Porque consiste la cirugía, pues llegar a ese lugar y hacer la rafia, reducción y la rafia también. A veces aquí se puede poner malla, porque hay dos vainas aponeuróticas, donde uno pone la malla y encima le pone la vaina aponeurótica y la protege, sobre todo cuando entramos por una incisión inguinal baja. ¿Ya? Y bueno, hay algún ejemplo, esta miren la hernia de Lister, que le dije, entre un borde nomás, ¿no? Aquí hay una estrangulación de un contenido, la hernia de Petit, ¿ya? También hay una hernia inguinal donde se ve cómo entra por la anillo inguinal interno el contenido hacia la región inguinal. Y hernia umbilical, que bueno, nos quedamos y una chispadera, se diríamos de humano. Pero bueno, vamos a hablar de las hernias umbilicales, pueden presentarse en tres épocas de la vida: recién nacido, niño y adulto. Yo siempre soy de la teoría de que la persona nace con su hernia umbilical y con los años nace con esa debilidad porque al momento del nacimiento el anillo umbilical tiene que colapsar y cerrarse. Cuando queda semipermeable, cuando queda muy permeable se puede presentar en el niño la hernia umbilical, ¿no?
Ya, cuando queda semipermeable puede ser que se presente y en el transcurso de los años se cierre. Pero si no se cierra, con el crecimiento, el aumento de tamaño, ese anilito se va a hacer más grande, va a llegar un momento en que la persona va a ver ya la presencia de esa hernia. Ojo, el embarazo, la mujer a veces el embarazo y le aparece una hernia. Me hernié, dice, no es que se haya herniado. El embarazo se tira la pancita y el anilito se tiró. Y porque pasa el embarazo y les aparece a veces la hernia umbilical. Hasta el siguiente embarazo, otra vez la hernia umbilical, ¿no? Entonces, pero como digo, pasa el embarazo y desaparece muchas veces, ¿ya? Y es por una falla en la fusión, dice, de la vaina y los rectos en la base del cordón umbilical. Estas nacieron espontáneamente en los primeros años de vida, la hernia umbilical. Los niños pueden nacer con hernia pequeñita, no hay que darle importancia, no significa, hay que operarlo ya, no. En los primeros años de vida puede ser que aparezca el problema. Vamos a hacer un aparatazo también, no van a esperar que aparezca una herniasota. Cuando son muy pequeñas o se ve, cuando llora el niño que hace como una bolita ahí, en los 2 primeros años de vida sí puede cerrar, ¿no? Este no va a cerrar mucho. Ya tengo un famoserio, entonces una falta de fusión bien marcada. Este más bien es pequeño y uno a veces que abarcan toda la pared abdominal, no desastrosamente horribles, ¿no? Entonces estas son hernias umbilicales dejadas pues a libre albedrío, ¿ya? Como ven, mire como muchas veces estas hernias ha salido tanto el contenido abdominal de este niño flaquito que después para tratar de meter esto ahí adentro es complicado. No tiene barriga el niño, entonces se llama pérdida de derecho de domicilio, ¿ya? Cuando el contenido herniario es superior a la capacidad de recepción que tiene la cavidad abdominal. Entonces se llama pérdida de domicilio. Es un problema bastante grande porque nosotros queremos reducir esto, entonces lo que hay que buscar después, mediante ciertas técnicas, estirar un poco la piel para que ese contenido vaya volviendo a la cavidad abdominal. ¿Ya? Son dejadas durante mucho tiempo. Esta es una pelota de ping pong también. Ya, ahí está. Ya, otra hernia. La técnica operatoria de la hernia umbilical. Durante muchos años se ha promovido la técnica de Mayo, se llama, ¿ya? Que consiste en ingresar a través de una incisión circular por debajo del ombligo, bastante grandecita. Se ingresa por plano, se encuentra el rastro umbilical. El rastro umbilical es el que comunica el ombligo, la piel del ombligo, con la aponeurosis ya de la línea media del abdomen, ya como una vaina fibrosa, debería ser impermeable, pero esa es la que se abre generalmente por ahí se forma. Entonces encuentra ese rastro y se lo corta y se lo separa el ombligo de la aponeurosis y ahí se encuentra con el saco herniario umbilical. Entonces eso se lo expande de forma horizontal en el saquito, para el anillo herniario lo expandimos en forma horizontal y lo suturamos en forma de picatura, ¿ya? El borde superior sobre el borde inferior, de esta forma, como una camisa, como cerramos una camisa así, ¿ya? Mediante puntos especiales, primero se sutura una parte a la parte inferior ahí y después se cierra y se hace otra hilera de puntos, de tal manera que queda punto así, ¿ya? En la aponeurosis. Se hace la picatura de la aponeurosis y después se fija nuevamente el ombligo y se cierra. Esa es la técnica de Mayo, ¿ya? Es una técnica que sigue vigente hasta ahora porque no hubo otra mejor técnica que esa. Actualmente hacen la aplicatura o a veces hacen puntos directos, nomás sin plicatura, y dejan una mallita ahí encima, ya para reforzar. Yo tampoco no soy muy amigo de las hernias, de las mallas en hernias umbilicales, porque el espacio, como le digo, es muy pequeño. Entonces uno deja una malla ahí, aunque hay ahora actualmente unas mallas de marble muy finitas, ya muy finitas que son bien flexibles. Antes la malla de marble era un poquito más gruesa, y entonces así necesito que me pincha, ¿no? O a veces supuraba ese ombligo, no cicatrizaba por nada más que la malla,
Pero si la persona es gorda, así, ¿no? Entonces más complicado, más oscura esa herida. Entonces yo hago la técnica de mayo y lo dejo ahí. Pero cuando las hernias son pequeñas, bien pequeñitas, a veces es una pequeña bolita nomás ahí, entonces si yo tengo mi hernia ahí, quiero que me operen, hago la misma técnica que hago para operar la laparoscopia. Entro por el ombligo, por la parte inferior interna del ombligo, una boquita hacia abajo. Libero todo, abro el saco de dedo, reduzco y le hago unos 2 puntos con prolene, una sutura no absorbible. El mismo material polipropileno que es de las mallas de Marles. 1 o 2 puntos con prolene y lo cierro y queda como si se hubiese operado una laparoscópica y va por la parte umbilical. Ya, o sea, no queda cicatriz como la cirugía de Mayo. Generalmente en hernias grandes es mejor nomás darse su buena reparación. ¿Ya? Y esa es la técnica que se tiene que hacer. ¿Ya? Y se utiliza, como digo, el hilo prolene, 0 o el hilo 1, siempre utilizando puntos separados. ¿Ya? Entonces ahí está liberando un saco herniario, este es el saco herniario, ya lo está liberando, se llega al cuello, ahí es donde está el anillo, el saco llega ahí al cuello y se tiene que liberar totalmente. Muchas veces se retira este saco, esto es peritoneo, generalmente el saquito. Se retira ese exceso de saco herniario, se reduce la hernia y se sutura. El contenido tiene que caer libremente a la cavidad. No tiene que estar uno empujando y reduciendo a la fuerza. No tiene que caer libremente, ya para evitar cualquier trauma de los tejidos que estaban formando parte de ese saco. Bueno, y hay una hernia extremadamente... Aquí tenemos esa, una hernia umbilical que prácticamente se ha transformado en una eventración gigante. Acá hay otra. Hasta esos casos pueden llegar dejando el contenido hernial. Esta es una hernia inguinal. Inguina escrotal bastante grande. ¿Ya? Y esta es una hernia umbilical pequeña. Como digo, esta sí se le puede hacer un pequeño cortecito aquí pequeño. Se abre, se libera, se reduce, generalmente son anillos pequeños, ya de no ni 1 centímetro, entonces se lo libera bien el anillo y se hace los puntos de sutura al anillito y de ahí nuevamente el ombligo se lo vuelve a fijar en el fondo y vuelve a tener su forma que tenía antes el ombligo. En esa hernia gigante ya se reduce muchas veces esta hernia cuando la operamos tienen mucha adherencia, todo adherido, entonces hay que ir liberando. Yo le mostré a uno que operamos, terrible, un gordo, pesaba 210 kilos, tenía una hernia así, se le colgaba. ¿Ah? Hicimos una dermo, por suerte se acuerda. No, una sería muy grande, y ahí se le ha puesto la malla, ¿ves? Se le pone la malla, nada. Entonces, como digo, la hernia umbilical es una de las técnicas más sencillas de operar. Ya, las hernias epigásticas también, pero siempre al paciente hay que sugerirle que se opere, porque puede llegar a esos casos de extremo. Peor si el paciente se engorda, se vuelve obeso. Muchas veces por la obesidad no se da cuenta del tamaño de su hernia. Ya muchas veces dice, tengo una María grande y es parte de un contenido herniario que no se ha dado cuenta, ¿no? No, de la hernia de la pared anterior. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Bueno, jóvenes, vayan a su buena frase. A ver, a la